Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Excel. En el día de hoy vamos a ver cómo aplicar diferentes filtros dentro de esta herramienta. Iremos aumentando la complejidad de los mismos, llegando incluso a utilizar alguna macro en el último de ellos. En primer lugar, vamos a aplicar un filtro muy sencillito, en el que lo único que vamos a hacer es comparar dos listas y obtener como resultado aquellos datos que no se encuentren coincidiendo en ambas listas. Es decir, en nuestro caso de ejemplo, vamos a obtener los invitados que todavía faltan por confirmar su asistencia. Para ello, lo que vamos a hacer es utilizar la función filtrar. Para la función filtrar tenemos que decirle un rango donde va a filtrar los datos. Ahora, como segunda variable, le vamos a poner la función contar.si, ya que estamos buscando que no haya coincidencia entre los datos que nosotros vamos a cruzar de una columna y de la otra. A nuestra función contar.si le vamos a dar de rango aquellos que ya nos han confirmado. Y como criterio vamos a seleccionar lo que era nuestro total de datos. Ahora, a esta función contar.si le tenemos que decir que sea igual a 0. Eso significa que tiene que contar de nuestra columna B junto con la columna A, y si no coinciden, devolvernos el dato. Si coinciden, la coincidencia daría 1 y por tanto no entrará dentro de la función filtrar. Si os fijáis ahora, ya se nos aplicaría lo que estábamos buscando. Nos ha dado como resultado todos aquellos que no están incluidos en nuestra lista de confirmados. Para este segundo filtro, lo que vamos a hacer es una cosa un poquito más compleja que en el filtro anterior, porque vamos a buscar en nuestra tabla, que si os fijáis no tenemos los meses, vamos a buscar por mes la venta que hemos realizado en cada uno de ellos. Para ello, primero nos vamos a hacer una tabla auxiliar con los meses y su correspondiente numeración. Vamos a hacernos aquí una lista desplegable, yendo a validación de datos, seleccionando en permitir la opción lista, y en el origen vamos a seleccionar todo este rango de datos para obtener una lista como esta de desplegable de los meses. Ahora vamos a asignar a cada mes su correspondiente número. Utilizaremos la función buscarv, le diremos que el valor buscado es el mes que nosotros vamos a seleccionar y que lo tiene que buscar dentro de esta tabla auxiliar que nos hemos creado. Ahora le vamos a decir que de esta tabla queremos que nos devuelva la segunda columna, ya que lo que estamos buscando es el número, y con 0 le diremos que debe ser una coincidencia exacta. Si os fijáis, ahora, cada vez que yo cambie de mes, él va a cambiar el número del mes. Ahora vamos a utilizar nuestra función filtrar nuevamente para obtener los datos de nuestra tabla en nuestra búsqueda. Para ello, usamos nuestra función filtrar. Lo primero que le debemos dar siempre a la función filtrar es la matriz donde ha de buscar los datos. En nuestro caso es esta tabla de aquí. Ahora aquí vamos a aplicar la función mes, porque necesitamos buscar con el mes que tenemos aquí, pero aquí no tenemos los meses, sino que tenemos las fechas completas. Por tanto, aplicamos nuestra función mes, le decimos la columna donde tiene que aplicar los meses y que esto debe ser igual a la celda donde nosotros tenemos el número de nuestro mes, que en este caso va a ser la número C2. Ahora a nuestra función filtrar le vamos a decir que nos diga que no hay resultados en caso de no encontrar ninguno. Y ahora veréis que cada vez que cambiemos de mes nos va a reportar todos los datos que hayan habido en ese mes, o en caso de no haber ninguno, nos va a reportar sin resultados. Para esta otra función vamos simplemente a empezar a trabajar un poco con tablas. De todos nuestros datos vamos a crear una tabla seleccionando toda nuestra matriz de datos y con control Q le diremos crear tabla. A mí ya se me ha creado, pero a vosotros os mostrará un cuadro de diálogo en el que os preguntará simplemente si la tabla tiene encabezados. Le decís que sí para que cree vuestra cabecera y os generará la tabla. En este ejemplo de aquí lo que vamos a hacer es filtrar según una condición que nosotros le demos a la función. Para ello
he copiado todos los encabezados de mi tabla aquí al lado y simplemente he creado una lista desplegable como la que creamos en el apartado anterior, yendo a validación de datos, seleccionando permitir lista y en mi caso, como aquí solo eran dos opciones, simplemente escribí las dos opciones en el origen para obtenerlo aquí. Si no os aclaráis, podéis hacer simplemente como vimos en el primer apartado, ir a donde tengáis las dos condiciones y seleccionarlas. Ahora lo que vamos a hacer aquí es que según lo que nosotros elijamos en nuestro encabezado nos va a devolver los datos filtrados con esa condición. Para ello nos vamos a ir a aplicar nuestra función filtrar. Nuestra matriz en este caso va a ser toda nuestra tabla, por tanto vamos directamente a decirle, en mi caso es la tabla 2, la que tiene que seleccionar. Veis que se me ha seleccionado todo el rango de mi tabla. Ahora, en el include le tenemos que decir que queremos que uno de los encabezados cumpla una condición. Para decir un encabezado dentro de una función, simplemente volvemos a mencionar a la tabla, en mi caso la tabla 2, y ahora abrimos un corchete. Fijaros que aquí tengo todos mis encabezados. Yo lo voy a utilizar en el tipo operación. El tipo operación lo voy a seleccionar y con mi botón de tabulador voy a introducirlo dentro de mi función filtrar. Voy a cerrar el corchete y le voy a decir que tiene que ser igual a la celda donde yo he añadido mi lista desplegable. Ahora simplemente le digo que cuando no haya resultados no me muestre nada. Con las dos comillas cierro mi función filtrar y ya tengo aplicada mi filtro según la condición que yo le he requerido. Para este tercer caso vamos a buscar en una tabla aplicando diferentes condiciones o diferentes criterios. Vamos a poder aplicar tantas como queramos. En mi caso lo voy a hacer con 2 para simplificar el vídeo, pero os indicaré cómo podéis seguir añadiendo condiciones. Lo primero que debéis hacer es haceros una mini tabla con todas las condiciones que vayáis a querer pedirle a nuestra función filtrar. En este caso yo voy a filtrar por país y por producto. Aquí me he creado, igual que hemos visto en el ejemplo anterior, un desplegable, en este caso con todos mis países y con todos mis productos. Recordar, y si no, echar un poco hacia atrás al ejemplo anterior, que tenéis que ir a validación de datos, en permitir le vamos a decir lista y vais a añadir todos los que queréis que aparezcan en la lista. Ahora lo que vamos a hacer es copiar los encabezados de nuestra tabla y en la primera celda vamos a aplicar nuestra función filtrar. En nuestro caso, ahora como estamos trabajando con una tabla, lo que le vamos a decir es que queremos que la matriz de datos sea la tabla 1. En el include le vamos a decir nuevamente la tabla 1, pero en este caso queremos el encabezado de país, que es la primera de mis condiciones, y le voy a igualar este encabezado a la celda en la que me he hecho mi desplegable. Así le estoy diciendo como condición que lo que quiero es que encuentre este país dentro de esa columna. Ahora, para seguir añadiendo condiciones, simplemente añadimos el símbolo de multiplicar. Esto me permite darle una nueva condición. En mi caso va a volver a ser tabla 1, abro corchete para seleccionar el encabezado, selecciono el encabezado de producto, tabulo para aceptarlo, cierro el corchete y lo igualo a mi lista de productos. Cerramos paréntesis, en punto y coma. Ahora le vamos a decir a nuestra función filtrar qué nos tiene que decir en caso de no encontrar ningún dato. En mi caso va a ser sin registros. Cierro corchetes, comillas, perdón. Cierro paréntesis. Y aquí tengo los resultados dependiendo del país y el producto que seleccione. Como en Inglaterra no hay bolis, no tengo registros. Sin embargo, en Inglaterra sí hay gomas. Estamos en Europa y este fue nuestro coste.
Si nos vamos, por ejemplo, a España, veremos que también tenemos coste de gomas, incluso de lápices en diferentes compras. Esto es como aplicar una función filtrar con diferentes criterios. Podíamos haber seguido añadiendo con el símbolo de multiplicar todos los criterios que deseemos a nuestra función filtrar. Por último, en este último caso, el más complejo de todos, lo que vamos a hacer es añadir una casilla en la que según yo vaya escribiendo, él va a ir filtrando al mismo tiempo los datos que yo estoy solicitando. Para ello tenemos que ir a nuestra pestaña Programador. Si alguien no tiene la pestaña Programador habilitada, debe de ir a Archivo. En Archivo tenemos que ir a Opciones. En Opciones tenemos que ir a Personalizar, cinta de opciones. Y en Personalizar cinta de opciones, activar la pestaña Programador. Cuando ya la tengamos activada, vamos a decirle Insertar y vamos a insertar un cuadro de texto con Control Active X. Lo dibujaremos y automáticamente haremos doble clic en él. Aquí dentro vamos a utilizar el siguiente código. Vamos a declarar nuestra variable filtro. Después le diremos que es una variable concatenada, de ahí que pongamos dos comillas, nuestro asterisco y otras dos comillas. Nos espaciamos y le damos el ampersand para concatenarlo. Con nuestra hoja, sheets hace referencia a nuestra hoja y de ahí que nuestra hoja la llamemos igual que se llama nuestra hoja donde estamos aplicando la macro. Y después de llamar a nuestra hoja le diremos que tenemos que llamar al objeto textbox1.text, que es como se llama, si os fijáis, la caja, el cuadro que acabamos de crear, que acabamos de insertar para el ActiveX. Este nombre nos lo da directamente, se lo podíamos haber cambiado antes de entrar. No hay problema, simplemente tenéis que tener en cuenta que el objeto que estamos llamando aquí tiene que ser el objeto que acabamos de introducir y que siempre va a ser un objeto de tipo texto porque es un cuadro de texto con ActiveX lo que estamos introduciendo. Le decimos que siga concatenando para darle el rango donde tiene que empezar la búsqueda. En mi caso, si nos venimos aquí vais a ver que es la celda A6. Es la primera celda con datos dentro de lo que sería mi hoja. Le diremos .autofilter y ahora en field lo que vamos a decirle es la columna por la que queremos buscar. Yo en mi caso he seleccionado la columna productos, de ahí que le diga un 4. 1, 2, 3 y 4. Le estoy diciendo que cuando yo empiece a escribir aquí, él tiene que buscar en esta columna los caracteres que yo estoy introduciendo e ir devolviéndome los resultados según lo que yo voy introduciendo. Solo nos falta decirle qué criterio 1 debe de seguir. Criterio 1 va a ser la variable que nosotros acabamos de crear. Con todo esto, aquí lo tenéis para que podáis apuntarlo, simplemente pensar si no habéis renombrado vuestro cuadro de texto, lo único que vais a tener que modificar aquí va a ser el nombre de vuestra hoja, es muy importante, la celda en la que empezáis a tener datos, esto también es importante, y la columna en la que vais a querer que busque. Cuando tengáis esto, simplemente cerramos, ahora salimos del modo diseño y fijaros que si yo comienzo a escribir aquí, él empieza a buscar automáticamente lo que yo estoy poniendo. Fijaros, pongo una R y me va a dar resultado de todo lo que tenga R. Ahora, RO no tiene nada, no hay nada. Si pongo una B me va a dar resultado tanto de bolis como de libretas, pero al poner BO ya solo tengo los bolis. Este es el filtro más avanzado que vamos a ver hoy. Si te ha gustado no te olvides darle al like y suscribirte para más contenido de Excel.